para material de clase. Bien, pues buenas tardes a todos. Entonces vamos a iniciar con el material de la clase de sistemas de organización y procedimientos administrativos. Es la segunda parte de la primera unidad, que se llama la organización, en la cual vamos a revisar qué es la organización formal e informal. Vamos a revisar qué es además la cultura organizacional y la división del trabajo. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Voy a pausar tantito. Bien, pues ahora vamos a continuar con una de las situaciones más importantes en las organizaciones son el hecho de cómo se comunica en la organización o cómo se da este proceso de comunicación. Si ustedes recuerdan cuando seguramente iban en bachillerato o desde la secundaria, les enseñaron que hay un proceso de comunicación, ¿no? Donde hay un emisor, luego hay un mensaje, un receptor, un medio y luego hay una retroalimentación, ¿no? Para que se dé ese proceso de comunicación. Pues pasa lo mismo en una organización, tiene los mismos elementos el sistema de comunicación y se producen redes de comunicación. Hay una, digamos que hay una estructura en la cual se va dando este proceso. Regularmente hablamos de una estructura que se llama organigrama o estructura organizacional, a través de la cual se va permeando toda la comunicación que hace una organización, desde que el gerente da una indicación o el director o el dueño da una indicación, cómo ese mensaje va pues pasando, ¿no? A los siguientes niveles de la estructura y cómo se va difuminando a toda la estructura de ser necesario. Pero, como decíamos, ¿no? Ustedes aprendieron que hay un proceso, entonces debe haber una retroalimentación. Entonces, ese sistema tiene que estar bien definido para que logremos tener la mejor comunicación posible en una organización. Así como nos pasa de repente también que de individuos a individuos la comunicación puede tener problemas de ruido, puede tener problemas de medio, puede tener problemas inclusive de lenguaje. Nos pasa lo mismo en las organizaciones. Podemos tener algunos problemas para que ese mensaje llegue correctamente a quien tenga que llegar. Hay dos posiciones o hay dos estructuras en las cuales se van formando estas redes de comunicación. Está la parte de las redes formales y otras que son las redes informales. Las redes formales siguen el camino trazado por la relación de roles definidos en un organigrama. O sea, sigue toda la estructura que ya está definida. Si hay un jefe o un gerente, se va hacia los niveles tácticos, ¿no? A los jefes de departamento, a los coordinadores, a los encargados. Y de ahí se va al otro nivel que se llama nivel operativo, ¿no? Se va hacia los puestos en sí. Y luego se espera que haya una retroalimentación de que se entendió el mensaje por parte de los receptores. Eh, esa es una red formal, pero también existen redes informales, así como lo existen en cualquier otro lado o en cualquier ambiente, pues existen redes informales donde surge al interior de la organización sin planificación y al margen de los conductos oficiales. Este tipo de comunicación en las redes informales se da más por una cuestión que puede ser de social o puede ser también a través de cómo se van formando ciertos grupos que no tienen nada que ver con la estructura organizacional, sino más bien con cómo interaccionan los individuos dentro de una organización. Entonces, de repente, un mensaje no sale de la gerencia o no sale de algún departamento en sí, sino puede ser un rumor que se está dando alrededor de estas redes informales y que no es un mensaje oficial, que no es una comunicación que esté, como dice ahí, planeada, ¿no? Sino más bien este tipo de información a veces carece inclusive de veracidad o de sustento. También puede ser veraz, pero regularmente aquí encontramos un tipo de comunicación que se torna hacia cuestiones que no son oficiales. Entonces es muy importante definirlo. Aquí les traigo más o menos un organigrama
En este caso tenemos un presidente de la organización, tenemos un administrador, un gerente de producción, un gerente de ventas, y así, ¿no? Se va escalando en la estructura organizacional. Ahora, esto es bien importante. Eh, la forma en que debería operar una comunicación en una organización, pues debería ir del presidente a los gerentes y el administrador, y cada uno de ellos difuminar la comunicación hacia el siguiente nivel organizacional y estos al siguiente. Y luego debe haber un regreso de del entendimiento de esas indicaciones hacia el presidente, ¿no? De que sí se entendió el mensaje y se hacen las cosas como se deberían hacer. Sin embargo, como ustedes pueden ver en las líneas rojas, puede existir un tipo de comunicación informal. O sea, lo que en el ambiente de sistemas hablamos de una organización informal, donde el presidente no le dice directamente a los jefes, sino que le cuenta a alguien y ese alguien le cuenta a los demás, pero sin seguir la línea de mando que ya está definida. Pasa muchísimo en las organizaciones, creo que es parte de este, la dinámica que se tiene muchas veces en las organizaciones y así como de repente se puede prestar a malos entendidos en cualquier lugar, una comunicación que está siendo mal dirigida, pasa lo mismo en una organización, en una empresa. Entonces, de repente ahí encontramos algunas situaciones que pueden entorpecer el poder llegar a los objetivos. Bueno, eh, esa es la parte de la organización informal en la cual ustedes puedan dar cuenta que eh, entonces la formal siempre va a seguir todas las líneas negras que son las líneas ya definidas y oficiales, ¿no? Y la roja es la informal, que no sigue ese lineamiento. Se puede saltar niveles, en fin. Entonces, el flujo de la información o de la comunicación interna en una organización se puede dar de diferentes maneras. Es bien importante ir definiendo que cada una de estas tiene sus propias características. Y es importante también tomar en cuenta que existen todas. O sea, que siempre va a haber ese tipo de comunicación en cualquier organización o estructura. Cuando hablamos de, ¿no? Que va hacia abajo, o sea, de una indicación que se va hacia abajo, hacia cada uno de los niveles, entendemos que si es oficial o si es una comunicación de organización formal, debe ir al siguiente nivel y de ahí al siguiente nivel. También hay un tipo de comunicación que puede ir de los niveles de abajo hacia los niveles de arriba, cuando hay ciertos planteamientos importantes que hacer por parte de los niveles inferiores. También se puede dar una información cruzada, ¿no? Que de repente elemento de la estructura se tenga que comunicar con el siguiente nivel, pero de otro departamento. Y a su vez también entre departamentos se pueden comunicar horizontalmente o se pueden comunicar también de adentro hacia afuera con el entorno de la organización. Entonces, todos estos canales, todas estas líneas de movimiento de la organización hacen que se mueva la información, se mueva las indicaciones que hay que dar en la organización. Y conforme va pasando el tiempo, eh, empezamos a ver cómo funciona y los resultados que puede tener el hacerlo de una manera o de otra. Bien, hasta aquí. ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, profe. Ok, bien. Esto va creando algo que necesitamos definir en las organizaciones, que es que o da a resaltar, ¿no? Que hay elementos en las organizaciones que podemos ver, pero otros que no podemos ver. Digamos, la organización formal regularmente es la que podemos observar. Y inclusive hay muchas organizaciones, ustedes saben que pegan su organigrama, ¿no? En la pared de su empresa y lo tienen en sus manuales, en fin, ¿no? Lo publican. Entonces, esa es la parte de los componentes visibles de la organización. Estos componentes los pueden ver diferentes usuarios, no solamente al interior, sino al exterior,
Y generalmente son cuestiones que tienen que ver con la operación misma de la empresa. Esa es la organización visible. Aquí están algunos elementos de esta parte, ¿no? Visible de la organización, la estructura organizacional como tal, los títulos y descripciones de cargos, ¿no? Él es el contador, él es el jefe de tal, él es el ayudante de tal, el auxiliar de tal. Ámbito de control en niveles jerárquicos, ¿no? Sabemos muy bien que un jefe, pues, es el que le da órdenes al siguiente nivel. Sabemos que un auxiliar, pues, está precisamente en coordinación con algún departamento donde tiene una persona que le da órdenes. En fin, esas son las cosas que podemos observar. Objetivos estratégicos de la organización, que se refiere a la misión, a la visión, políticas y prácticas operacionales. Cuando ustedes van a una organización, por ejemplo, a veces en la factura, a veces en los formatos, les van compartiendo las políticas y prácticas que tienen, y ya están normadas, ¿no? Y que inclusive están en un formato. Entonces, por ejemplo, si tú te inscribes a la universidad, ellos te hacen o te dan por escrito, ¿no? Sus políticas de cobro, por ejemplo, sus políticas en cuanto al reglamento escolar, sus políticas respecto a cómo ustedes van a tomar sus clases, sus horarios, ¿no? Hay un sistema de planificación e información donde ustedes pueden encontrar ahí sus materias, con quién tienen que dirigirse por cualquier situación. Y las políticas y prácticas del personal de manera individual también las podemos observar, y medidas de productividad física y monetaria, ¿no? O sea, vemos los precios, sabemos los costos. Regularmente las organizaciones exponemos toda esta información porque deriva de la operación misma de la empresa, ¿no? Pero, así como estamos viendo que esto es la parte formal, así como el componente de comunicación, también hay componentes ocultos de esta organización, lo que en administración de sistemas conocemos como la organización oculta, ¿no? Estos componentes no están a simple vista, regularmente son resultado de poder adentrarnos en la parte del clima organizacional a cuestiones de comportamiento de las personas. Y para poder verlos, pues sí necesitamos, pues entonces, analizar a la empresa, necesitamos inclusive ya tener una interacción con sus elementos, y ya es cuando vamos a poder ver cómo funciona toda esta parte de los componentes ocultos. Hay un poder emergente y modelos de influencia. De repente, en ciertas organizaciones, sabemos que hay alguien que toma las decisiones, pero hay otro tipo de estructura que tiene influencia sobre las decisiones que toma la persona que está al frente. Regularmente pasa mucho cuando hay ciertos grupos de interés en los que las organizaciones, en cualquier organización, tanto pública como privada, sucede que hay personas que tienen cierta influencia, ¿no? En sus jefes, tienen cierta influencia en nuestros departamentos, en sí, en fin. Entonces se dan ese tipo de cuestiones. Hay opiniones personales de competencia individuales y organizacionales. Una cosa es lo que dices dentro del trabajo, tu opinión acerca de las tareas que te ponen a realizar. Tienes también una imagen acerca de la organización, que dentro de la organización dices o se habla de una forma, pero muchas veces fuera de la organización es otro tipo de comunicación. Permítanme. Bien, entonces hay modelos de relaciones interpersonales de grupo y decisionales, ¿no? Donde surgen interacciones que no se dan dentro de las líneas oficiales, sino que pueden ser alternos a las líneas oficiales, que el contador se lleva con el de producción se lleva con un gerente, el gerente se lleva con alguien de mantenimiento. Entonces se dan este tipo de interacciones diferentes, ¿no? A la estructura organizacional, que no es nada malo, ¿no? Pero es diferente. Normas y sentimientos de grupo de trabajo, también ciertos grupos que se forman dentro de la organización mantienen una actitud muchas veces ante la organización que los hace que estén unidos, ¿no? Que puede ser que estén aceptando algunas cosas o que estén en contra de algunas otras,
pero se unen a través de esas opiniones. Percepciones de roles individuales y sistemas de valores, que tiene que ver cómo yo percibo a mi organización, pero además el tipo de valores que fomenta la organización, pero el tipo de valores que tengo yo en mi entorno, ¿no? Muchas veces los valores entre la organización y sus individuos diferencian mucho, entonces se van formando ciertos roles diferentes. Relaciones afectivas entre jefe y subordinados y medidas de contabilidad de recursos humanos, ¿no? Que básicamente lo que estamos viendo aquí es que hay una perspectiva totalmente distinta cuando ya empiezas a conocer las cuestiones internas de la organización, todo eso que está oculto, que no conoce nadie más que quien está dentro de la misma, ¿no? Entonces, este es el mundo detrás de una organización regularmente, ¿no? Ok, y aquí les pongo una imagen. De repente, cuando hacemos los diagnósticos organizacionales, y las direcciones, las gerencias empiezan a verificar el trabajo de las organizaciones, pues ellos pueden ver esto, ¿no? Digamos la organización formal. Pero detrás de ello, pues está todo lo que acabamos de platicar, ¿no? Todos los elementos ocultos de la organización. Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? No, ok, bien. Bueno, esta es la parte entonces de organización formal y organización informal. Bien. Ahora, vamos a ver la parte de la división del trabajo. Como ustedes bien saben, eh, el trabajo que se hace en una organización está enfocado a producir bienes y servicios, ¿no? Esos bienes y servicios son resultado de las necesidades humanas. Entonces, el trabajo realizado en una entidad o una empresa o una organización puede estar dividido de diferentes maneras. Aquí les presento algunas de las más generales de cómo podemos dividir. Dentro de el concepto mismo, el trabajo lo vamos a definir como es el esfuerzo realizado para asegurar un beneficio económico. No es un concepto o una definición precisamente desde un énfasis económico. Y cuando hablamos de desde énfasis o desde esa visión, tenemos que podemos dividir el trabajo en estas fases, en producción de materias primas o extracción de materias primas, en transformación de las materias primas para los procesos, en distribución o transporte de los bienes o servicios que ya son los productos finales y en operaciones relacionadas con la gestión de la producción. Digamos que estas serían las fases de cualquier organización y en las cuales se podría ubicar cualquiera de los trabajos que tenemos generalmente, ¿no? O tú extraes materia prima, o tú la transformas, o tú la distribuyes, o tú la estás produciendo de alguna manera, ¿no? Tú estás haciendo algún tipo de trabajo de transformación. Ok. Entonces, esa sería una primera forma de dividirlo. Hay otros tipos de divisiones. Por ejemplo, está la que está aquí, que es trabajo productivo y trabajo improductivo. Cuando hablamos de trabajo productivo, vamos a decir que es aquel que consiste en aquellos tipos de manipulaciones que producen utilidad mediante objetos, ¿vale? Y cuando hablamos de trabajo improductivo, es aquel que se desempeña, pero que no produce una utilidad o una riqueza material. En este caso hay un ejemplo aquí que es, por ejemplo, el trabajo que desempeña un músico regularmente no incrementa la riqueza material de la comunidad, sino es otro tipo de riqueza que puede ser cultural, ¿no? Entonces, ese es el tipo de diferencia que hacen algunos economistas. No es la división o el tipo de categorización más general, pero existe. También está una de las más aceptadas es la que divide en dos, que es trabajo social y trabajo natural. El trabajo social es toda aquella, o el que hace toda aquella persona de acuerdo a sus aptitudes y habilidades en una rama empresarial. Esto quiere decir que el trabajo social tiene que ver mucho con las habilidades que tienen las personas. El trabajo natural, a diferencia de este, es aquella actividad que se determina
según los aspectos biológicos y fuerza que tenga cada quien para ejercer una actividad. En un primer momento, cuando se dio esta división, digamos, se le llamaba división natural del trabajo, porque en un momento dado, pues había un tipo de trabajo especial para los varones, un trabajo especial para las mujeres, un trabajo especial para ciertas edades también. No es el mismo trabajo que se le exija a un joven, que a alguien de una edad adulta o a alguien de la tercera edad, ¿no? Y eso tiene que ver con aspectos biológicos y fuerza que tiene cada quien para ejercer una actividad propia. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros seleccionar el tipo de trabajo que corresponde a cada una de esas características. ¿Ok? Esa es la segunda forma, digamos, de hacer esta división del trabajo. Bien. Ahora, el trabajo va a tener una remuneración, ¿no? O se va a valorar según una medida. La medida o el pago al trabajo va a ser el salario. Es el precio que se paga por alquilar la fuerza de trabajo, ¿no? Hay dos formas de expresar el salario. Está el salario nominal y el salario real. Cuando hablamos del salario nominal, digamos que ustedes, si ganan, por ejemplo, 1,000 pesos a la semana, el salario nominal son los 1,000 pesos. Pero hay un salario real. El salario real es cuántos bienes o servicios pueden ustedes adquirir con esos 1,000 pesos. Conforme pasa el tiempo, digamos que si su sueldo sigue siendo nominalmente 1,000 pesos, en el siguiente año su salario real no es el mismo porque no pueden comprar las mismas cosas, ¿no? Conforme pasa el tiempo, pues las cosas van aumentando de precio. Entonces, aunque siguen ganando 1,000 pesos, su salario real disminuye porque pueden comprar menos cosas con esos 1,000 pesos. Entonces, ok, cuando hablamos de bienes y servicios, aquí les llamamos satisfactores, ¿no? Entonces, es bien importante diferenciar el salario nominal del salario real. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Parece que vamos bien. Ok. Ahora sí vamos con la parte de cultura organizacional y sus componentes. Ok, vamos a hacer vamos a pasar a este tema, pero primero vamos a hacer una actividad que necesito que hagamos sobre la comunicación y la parte del trabajo. Bien, vamos a ver. Permítanme. Voy a moverme un poquito. Bien. Ok. Ahora, en esta parte les voy a preguntar. Bien, entonces estamos hablando que hay 3 elementos para que definen una competencia profesional. Pueden ser conocimientos, habilidades y actitudes. Un compañero dijo, bueno, es más, para mí sería más importante las actitudes. Dos compañeros acaban de decir, para mí serían igual de importantes todas. ¿Hay alguien que quiera opinar algo diferente o todos están dentro de estas? Pues yo pienso que depende también del tipo de empresa, ¿no? Ajá. Porque, Ok. bueno, hay muchos, pues como negocios locales en los que no requieres tanta experiencia o tantos conocimientos referente al negocio para poder desempeñarte bien. Más que nada es actitud o por cómo atiendes a las personas o tengas el trato con tus compañeros de trabajo. Ok. Entonces, para la compañera sería una cuestión de saber en qué área tendríamos que estar contratando, ¿no? Que no es general en todas, Ujú. ¿verdad? Entonces tú dices, ok, no, tendría que ser muy específico, ¿no? Para poder decir cuál es más importante o si las 3 son importantes. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien que opine parecido o diferente? Ya de hecho aquí encontramos 3 opiniones diferentes, ¿no? Ok. ¿Alguien más?
¿Cuál es más importante? ¿O con cuál ahora que ya escucharon estas opiniones concuerdan? Ok, bien. Bueno, pues importante, si nosotros tuviéramos que hablar de manera general, digamos, este modelo de competencias, teóricamente dice que las tres son muy importantes, pero las opiniones que acaban de dar son muy buenas, porque en la realidad o en la práctica de los negocios sucede lo que ustedes están comentando. A veces, si yo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, si yo necesito un personal, pero no tiene los conocimientos necesarios, ¿qué puedo hacer para que tenga los conocimientos necesarios? Puedo capacitarlo. ¿Vale? O sea, si en dado caso me es muy difícil encontrar una persona, lo que puedo hacer es meter a esa persona a una capacitación para que sepa o tenga el conocimiento necesario para hacerlo. Si es una persona que tiene conocimiento, pero no tiene habilidades, lo que puedo hacer es aceptarlo y ponerlo en entrenamiento. O sea, en que aplique sus conocimientos y que obtenga experiencia. De hecho, así es como se hacen las prácticas profesionales y de servicio social. Cuando ustedes en la universidad agarran y dicen, voy a hacer mis prácticas o voy a hacer mi servicio, este, pues básicamente es ese tipo de contrato que se hace, ¿no? En el cual tú tienes conocimientos, pero te falta experiencia. Pero, ¿qué pasaría si no tuvieras la actitud? ¿Una organización puede modificar eso? Escucho sus opiniones. O también cuestiones de valores, ¿no? Una empresa o una organización puede hacer algo si no hay actitud o no hay ciertos valores. No, porque Y todo se basa en la filosofía de la empresa, ¿no? Y pues para entonces, no se puede transformar eso o no se puede cambiar. A ver, ¿alguien más? ¿Qué podemos hacer como empresa? ¿Sí se puede o no se puede? A ver, Johnny. ¿No? Ok. ¿Alguien más? Podría ser, o sea, no cambiarlo como todo, pero hacer como que en la empresa grupos de motivación o donde se pueda hablar, expresar la persona y que tenga, no sé, psicólogos o algo para que pueda hablar con él y que mejore su actitud. Ok. Ah, muy bien. Sí, Johnny. Fíjate que sí, hay organizaciones que lo hacen. Hay organizaciones que someten a sus equipos de trabajo ya una vez que los contratan, y tratan de modificar esas condiciones. Pero la verdad es que es muy complicado porque requiere una infraestructura adicional en la organización. Como tú lo dices, necesitamos de una ayuda posiblemente psicológica, de grupos de ayuda, de una infraestructura adicional. Entonces es más complicado, es mucho más difícil. Si es posible, no es algo que no se pueda hacer en una organización, sí se puede hacer, porque por ejemplo, miren, hay organizaciones en las cuales si tú, por ejemplo, ya está normado, ¿no? Si tú, por ejemplo, llegaras con aliento alcohólico, ¿qué pasa? Te despiden inmediatamente, ¿no? Pero hay organizaciones en las cuales tienen una infraestructura tal que si detectaran eso en una persona, tratan de ayudarlos primero. Pero son organizaciones que cuentan con esa infraestructura. Eso es muy complicado o es muy difícil que en todas las organizaciones exista. Entonces, lo que decía hace rato su compañero, creo que Eric, no creo si fue Eric, que decía, para mí sería más importante la actitud. Es una de las posturas que yo he conocido más comúnmente en las empresas de hoy en día. Que dicen, con que tenga actitud va a aprender y va a adquirir experiencia. Lo voy a tardar, pero ese es un elemento que yo necesito. Y ya de ahí se van sobre los demás elementos, ¿no? Dice, bueno, yo necesito que tenga esos conocimientos, esas habilidades,
y ya lo voy puliendo, ¿no? Voy puliendo a las personas. Bueno, esa es una parte importante, ¿sale? Que necesito que ustedes comprendan que son 3 elementos. La teoría dice que los 3 son igual de importantes y en la práctica puede haber ciertas diferencias por cuestiones que tienen que ver con el contexto social en el cual nos desenvolvemos, ¿sale? Entonces, eso es bien importante que lo definamos. Bien, a continuación vamos a hacer un ejercicio de comunicación, un ejercicio para ratificar cómo está mi nivel de comunicación. Voy a tratar de explicarles lo mejor posible cómo está el ejercicio y me van diciendo si tienen alguna duda, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si tienen una hojita a la mano o si tienen manera de tener un Excel a la mano, me dicen para que podamos hacer este ejercicio. Se los voy a poner aquí. Déjenme ver si puedo hacer más grande esto. Sí. Así. Ok. Así. Ok. Sí pueden ver el documento, ¿verdad? Ok. Bien. Este se llama valoración de la comunicación. Es bien importante que vayamos definiendo las reglas primero o las instrucciones. Fíjense. Pongan mucha atención. Instrucciones. Las preguntas se refieren a personas que son miembros de tu equipo de trabajo o puede ser en el lugar donde ustedes se desenvuelven, ¿sale? Contesta cada pregunta tan rápido como puedas de acuerdo con lo que sientes en el momento de responder, no de la manera como sentías en el pasado o como tú crees que debas contestar. Hay que contestar con honestidad. Tercero, no consulten a nadie para contestar, ¿no? Pueden discutirlo después de ya contestado, lo podemos discutir si quieren. Recuerde que el valor de este formulario se pierde si cambia cualquier respuesta durante o después de la discusión con otra persona. Son necesarias las respuestas que las respuestas sean sinceras para que sean francos y sus contestaciones pues van a ser confidenciales porque solamente ustedes los van a poder ver. Usen los siguientes ejemplos como práctica, ¿sale? Dibuja una marca X en uno de los espacios de la derecha para indicar cuál es la respuesta más adecuada a tu situación. Y esta es una pregunta, este es nada más un ejemplo, ¿vale? Van a tener en su hojita 3 columnas, bueno, 4 columnas. En una van a poner el número de la pregunta, en otra van a poner la respuesta sí, en otra la respuesta no, y en otra la respuesta a veces. Okay. Digamos, ya empiecen a hacer como sus columnitas. Primera pregunta, ¿te es fácil expresar tus puntos de vista a los demás? Si la respuesta es sí, marquen una X en esa columna. Si la respuesta es no, la van a marcar en esa. Y si la respuesta es a veces, en esta que está aquí. Profe, ¿anotamos toda la pregunta o solo el número de pregunta? No, solo el número de pregunta. Pero este es un ejercicio nada más, ¿eh? No es una pregunta en sí del test. Ok. Esto es solo un ejercicio para que se vayan adecuando ustedes cómo deben contestar. Segunda pregunta, ¿escuchan los otros tu punto de vista? Si la respuesta fuera sí, marquen una X en la columna de sí o una X en la columna de no. Es muy importante que tratemos que la mayoría de respuestas sean sí o no. ¿Sale? Que sean lo menos posible que ocupen la columna de a veces. Traten de que la mayor parte de las preguntas se contesten a través de un sí o un no. Cuando contestan ustedes sí, es que usualmente se da esa situación. Cuando contestan que no, es que raras veces. ¿Vale? Entonces, sí o no. ¿Sale? Esas son las respuestas o a veces. Cuando de plano no sepan si es sí o no, pues ya se van a recurrir a la tercera columna. ¿Ok? ¿Están listos? Yo les voy a dar las preguntas, ustedes anotan el número y van a poner una X en la columna que les corresponda. A ver, nada más quiero que me contesten. ¿Sí están listos? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas Okay. preguntas, Sí, profe? profe. Sí. Son un montón. Son como 60 preguntas.
Entonces sí tengan ahí a la mano donde escribir. ¿Sale? Ok. ¿Están listos? Sí. Creo que sí, espero que sí. Ok. Si Sí. no, si alguien no está listo, diga de una vez, porque si no, ya nos vamos a atrasar. Okay. Ya, ¿Listos? profe, ya. Ok. Bien, ahí les van las preguntas, ¿sale? Yo les voy diciendo la pregunta y ustedes van contestando. Pregunta número 1. Entonces ponen el 1. Al conversar, ¿surgen tus palabras de la manera como quisieras? Sí, no o a veces. Es rápido, ¿eh? Segunda pregunta. Cuando se te pregunta algo que no está claro, ¿pides a tu interlocutor que te explique lo que quiso decir? Repito la pregunta. Cuando se te pregunta algo que no está claro, ¿pides a tu interlocutor que te explique lo que quiso decir? Pregunta número 3. Cuando tratas de explicar algo, las otras personas tienen la tendencia de a poner palabras en tu boca, es decir, explicar lo que dijiste. Repito la pregunta. Cuando tratas de explicar algo, las otras personas tienen la tendencia a poner palabras en tu boca, es decir, explicar lo que dijiste. Pregunta número 4. ¿Asumes simplemente que las otras personas conozcan lo que trataste de decir sin que les expliques lo que realmente quisiste expresar? 4. ¿Asumes simplemente que las otras personas conozcan lo que trataste de decir sin que les expliques lo que realmente quisiste expresar? Pregunta 5. ¿Pides siempre a la otra persona que te diga cómo se siente o qué piensa del asunto que tratas de proponerle? Pregunta 5. ¿Pides siempre a la otra persona que te diga cómo se siente o qué piensa del asunto que tratas de proponerle? 6. ¿Te es difícil hablar con otras personas? Pregunta 7. En la conversación, ¿hablas de asuntos que son de interés para ambos, usted y la otra persona? Pregunta 7. En una conversación habla de ¿Cuáles asuntos, eran los? O sea, era a veces, siempre, ¿no? es sí, no o a veces. Y vamos a la pregunta 7. ¿Sí? Sí, no o a veces. ¿Sí? ¿Puedo continuar? Sí. Ok. Sí, profe. 7. 8. Pregunta 8. ¿Encuentras difícil expresar tus ideas cuando difieren de las que tienen los que te rodean? ¿Encuentras difícil expresar tus ideas cuando difieren de las que tienen los que te rodean? Pregunta 9. En la conversación, ¿tratas de ponerte los zapatos de la otra persona, es decir, en el lugar de ella? Pregunta número 10. En la conversación, ¿tienes tendencia de hablar más que la otra persona? Pregunta 11. ¿Estás consciente de cómo tu tono de voz puede afectar a los otros? Pregunta 12. ¿Te reprimes de decir algo que sabes que solo herirá a los otros o empeorará el asunto a tratar? Pregunta número 13. ¿Te es difícil aceptar críticas constructivas de parte de los demás? Pregunta 14. Cuando alguien ha herido tus sentimientos, ¿discutes el asunto con él o ella? Pregunta número 15. ¿Ofreces una disculpa posteriormente al otro cuando pudieras haber herido los sentimientos de él o ella? Pregunta 16. ¿Te incomoda mucho que alguien no esté de acuerdo contigo? Pregunta 17. ¿Te es difícil pensar lúcidamente cuando estás enojado con alguien? Híjole. Pregunta número 18.
Fracasas al mostrar tu desacuerdo a otros porque te sientes temeroso de que ellos se enojen. Pregunta 19. Cuando surge un problema entre tú y otra persona, ¿puedes discutirlo sin enojarte? Pregunta número 20. ¿Estás satisfecho de la manera como arreglas tus diferencias con los otros? Pregunta 21. ¿Te enfadas y pones mala cara por largo tiempo cuando alguien te molesta? Pregunta 22. ¿Te sientes muy incómodo cuando alguien te hace un cumplido? Pregunta 23. ¿Generalmente puedes confiar en las personas? Pregunta 24. ¿Te es difícil dar cumplidos y alabanzas a los demás? Pregunta 25. ¿Tratas deliberadamente de ocultar, callar, disimular, reservar tus propias faltas a los demás? Pregunta 26. ¿Ayudas a los otros para que te comprendan diciendo cómo piensas, sientes y tus creencias? Pregunta 27. ¿Te es difícil confiar en los demás? Pregunta 28. ¿Tienes tendencia a cambiar la conversación cuando tus sentimientos se mezclan en una discusión? Pregunta 29. ¿En la conversación dejas que la otra persona termine de hablar antes de que intervengas en lo que está diciendo ella? Pregunta número 30. ¿Notas que no pones atención cuando estás conversando con otros? Pregunta 31. ¿Tratas siempre de captar el significado de lo que se dice cuando alguien está hablando? Pregunta 32. Cuando hablas, ¿los demás muestran que están Profe, me escuchando? quedé en el 30. 30. ¿Notas que no pones atención cuando estás conversando con otros? 31. ¿Tratas siempre de captar el significado de lo que se dice cuando alguien está hablando? Ok. 32. Cuando hablas, ¿los demás muestran que te están escuchando? 33. ¿En una discusión te es difícil ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona? Pregunta 34. En la conversación, ¿puedes notar la diferencia entre lo que una persona está diciendo y lo que puede estar sintiendo? Pregunta 35. ¿Pretendes estar escuchando a los demás cuando realmente no lo estás haciendo? Pregunta 36. Cuando hablas, ¿te das cuenta de cómo los demás reaccionan a lo que estás comentando? Pregunta 37. ¿Sientes que los demás quisieran que fueras un tipo de persona diferente de lo que eres? Pregunta 38. ¿Comprenden los demás sus sentimientos? Pregunta 39. ¿Te hacen comentarios los demás de que procuras estar siempre en lo correcto? Pregunta 40. ¿Admites que te puedes equivocar en la toma de alguna decisión? Y son todas las preguntas, son 40. Estas son de 40. Okay. Bueno, ¿alguno se quedó? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok, ya tienen su respuesta, ¿no? Ok, bueno, como ya tienen marcada su respuesta, si es sí, no o a veces, ahora digamos que al ladito de donde tienen la letra, le van a poner un valor a cada respuesta, según esta tabla. Si en la pregunta 1 ustedes contestaron sí, le van a poner un 3. Si contestaron no, un 0. Si contestaron a veces, un 2. Si en la pregunta 2 ustedes contestaron que sí, le ponen igual un 3. Si no, un 0. Si es a veces, un 2. ¿Sí me expliqué? Sí, Ok. sí, profe. Entonces vayan colocando. Este que está en la pregunta 5, que parece una C, es un 0, ¿eh? No se vayan a confundir con eso.
Cuando terminen me van diciendo, por favor. ¿Y sumamos el resultado? ¿O cómo? Sí, hagan la suma de la... Espérenme tantito, espérenme. Les voy a decir cómo lo van a hacer. Estoy subiendo aquí una actividad. Ya voy, ahí voy, ahí voy. Ok, estamos en... Ok, aquí estamos. Entonces, si ya tienen los valores, exactamente, van a sumar todos sus valores, ¿no? De todas las preguntas me van a hacer la suma y me van a decir cuánto tuvieron. Bueno, no me lo digan, nada más anótenlo. Perdón, no me lo digan, porque eso es confidencial, es su resultado. Entonces, no me lo digan, nada más anótenlo. Cuando ya lo tengan, sí, avísenme. Si alguien se quedó por ahí estancado, no sabía qué onda, avísenme también si tienen preguntas, ¿eh? Espero que no. Pero si alguien se quedó por ahí, digan. Me van diciendo ya terminé cuando ya tengan su suma. Ya, profe. Ok, Tamara ya. Profe, Ok, Johnny también ya acabó. Tamara y Johnny. Era sumar todo, ¿verdad, profe? Así es, Julie. Gracias. Ok. Ok, Tamara y Johnny ya. Ya, profe. Esmeralda también. Tamara, Johnny y Esmeralda ya.
¿Cómo van? Ok, Yuli ya también. Por ahí también. No sé quién. A ver. Según yo, ya terminó. ¿Ya estuvo, Alicia? Sí, ya acabé. Ok. Nidia ya también me imagino, ¿ah? Ya, profe. Eric, Ya, profe. Esmeralda ya. Jesús. Ya, profe. Ok. Nidia ya. Perla. Profe, se lo mando ahí mismo donde envié el de mis habilidades. No. Nada más escríbelo en una hojita. No, no me mandes eso. ¿Pero ya terminaste? Ya. Ok. Bueno, ya estamos completos. Ok. Bien. Ahora, aquí les va el resultado. Fíjense ustedes. Eh, si ustedes tuvieron un puntaje menor a 80, es que tienen muchas oportunidades de mejora en su proceso de comunicación. Digamos que de 80 para abajo, hay muchas oportunidades. Se considera como una habilidad, pues mala de comunicación. Si tuvieron de 90 para abajo, regular, de 100 para abajo, buena, entre 90 y 100, entre 100 y 110, muy buena, y entre 110 y 120, excelente capacidad de comunicación. Pero no es solamente lo que vamos a ahorita a estudiar en esto. Bueno, ahorita escriban al lado del numerito que ya tuvieron en qué, en qué categoría están. Mala, regular, buena, muy buena o excelente. Solamente ustedes lo van a saber. ¿Vale? Entonces escriban al ladito de su número, mala, regular, buena, muy buena o excelente. Ahora, viene la parte importante, que sí vamos a hacer en Classroom ahorita. Fíjense. Una vez que ustedes ya hicieron este diagnóstico, lo que necesitamos es saber si hay algún área en la cual yo pueda mejorar. Entonces vamos a hacer un diagnóstico por área. Aquí va a estar un poquito más complejo, pero pónganle atención. A ver. Fíjense, a ver si puedo ponerlo. Ahí está en la pantalla. Ok. Vamos a calificar por área. Entonces ustedes tienen el resultado por pregunta. Estas son las áreas que vamos a estudiar de la comunicación. La pregunta 6, 16, 23, 37, 38, 39 y 40 van a ver qué puntuación obtuvieron en esas preguntas. La puntuación máxima es de 21. Y así, aquí están las preguntas. De escuchar es 2, 9, 10, 29, 30, 31, 34 y 35. Van a hacer su sumatoria de esas preguntas. De claridad de expresión, 1, 3, 4, 11, 32, 36. De capacidad para expresar los sentimientos constructivamente, 8, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 28 y 33. Y grado de apertura 5, 7, 13, 14, 22, 24, 25, 26 y 27. Entonces van a hacer sus sumatorias de cada una de estas y me van a decir, ¿no? Dentro de estas, ¿cuáles son las que tienen más? Ahí me van a compartir cuáles son las que tienen más bajas. No me los van a compartir aquí en participación, sino en la plataforma. Pero mientras vayan sacando sus cuentas. De estas preguntas, ¿cuánto puntaje obtuvieron? De estas, ¿cuánto puntaje? De estas, ¿cuánto puntaje? De estas, ¿cuánto puntaje? Y de estas, ¿cuánto puntaje? ¿Ok? ¿Dudas? No, profe. Ok.
¿Cómo van? Ya casi. ¿Ya? Eso. Ok. Ya, profe. ¿Listo? Eso mero. Ok, vamos dos.
2 ya van terminando. Ok. Ya, profe. Perfecto. 3. Ya, profe. Ok, 4. Gracias. Ya, profe. Ya acabé, profe. Gracias. Ya, 5, profe. 6, 7. Ok. Ok. ¿Ya? Ok. 7. Faltan 2 nada más. A ver. Perla, ¿ya terminaste? Sí, profe. Ya, Ok. profe. ¿Ya? Ok, ya. Creo que ya terminaron todos. Ok. Vamos a ver. Este, ¿hay alguien que no haya terminado todavía? Manifiéstese. Porque vamos a pasar a lo siguiente. Ok. No, entonces ya todos terminaron. Ok. Vamos a la plataforma. Y en la plataforma hay una actividad que dice mis oportunidades en comunicación. Si no les aparece, nada más actualicen la plataforma y ya les va a aparecer. Ahí van a seguir las siguientes instrucciones. En un comentario privado me van a poner cuáles son las áreas de oportunidad que tienen en comunicación. Acuérdense que ya tienen ahorita cuáles son las áreas que ustedes tienen y cuáles son las que pues tienen más oportunidad. Ahorita les explico un poquito lo de los puntajes, pero bueno, necesito que entren a Classroom y vean esta parte. Luego van a investigar y proponer estrategias para mejorar sus áreas de oportunidad. Ahí les va. ¿Cómo van a hacer eso? Ustedes ya determinaron su puntaje, por ejemplo, en esta área de autoconcepción. Si tienen menos de 21, pues tienen área de oportunidad ahí. Si tienen menos de 24 en esta, también. Si tienen menos de 18 en esta, tienen también. Si tienen menos de 30 en tienen que trabajar en esta. Y si tienen menos de 27 en esta de grado de apertura, también tienen que trabajar en esta. Según como vayan saliendo sus resultados. Hay algunos que van a tener oportunidades en todas. Hay algunos que nada más van a tener una o dos, dependiendo. Entonces lo que van a hacer es, me van a comentar ahí cuáles son las áreas donde tienen menor puntaje a la puntuación máxima y luego van a investigar cómo hacerle para mejorar esa situación, ¿no? Esa área de comunicación. Si es la autoconcepción, pues van a tener que decirme, investigar, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar mi área de autoconcepción o mi concepto de mí mismo? Si es en escuchar, ¿cómo puedo hacerle para mejorar el que yo pueda poner atención? Si es en claridad de expresión, ¿cómo puedo mejorar en cómo comunicar? En saber comunicarme. Si es en capacidad para expresar los sentimientos constructivamente, pues eso va a investigar. Y si es grado de apertura para con los demás, va a investigar cómo hacerle con esa situación. ¿Sí me expliqué? ¿Tienen alguna duda? Yo no entendí nada, profe. Profe, Ok. entonces vamos a poner todos los puntajes así o solamente de lo que fallamos. Solamente en las que tengan menor puntaje que esta columna de puntuación máxima. ¿Y si tengo en todas mal? Pues van a ser todas. Ok. Sí, ok. ¿Quién me dijo que no entendía nada? Porque ya me Yo, pero ya confundí ahí. entendí. Ah, ok. Bien. Entonces ya, si ya tienen claro eso, entonces, si tengo menor puntaje en cualquiera, esas son las que voy a trabajar. Entonces, vamos a trabajar en las que no tenemos el puntaje máximo, ¿no? Así es, el de donde no tienen el puntaje máximo. Ahora, ahorita van a anotar sus áreas de oportunidad. Lo de investigar las estrategias lo van a hacer en el transcurso
Yo creo que les voy a dejar de entrega esta actividad hasta el día, hoy es sábado, ¿no? Domingo, lunes, martes, Hasta hasta el día martes. Miércoles, hasta eso. miércoles, hasta el día miércoles. Van a poder entregar esta actividad. Dijiste martes, no, no es cierto. No problema. Hasta el día miércoles van a poder entregarla porque van a tener que investigar, ¿vale? Entonces, voy a editarla para que la puedan entregar hasta el día miércoles, que sería el día 9 de septiembre. Miércoles 9 de septiembre. Hasta ese día, En- hasta las 11:59 de la noche la pueden entregar. entonces, ¿Está ahorita la le que nos mandamos acabas? el área en la que tenemos que mejorar y después le enviamos la investigación. ¿O cómo? No, no la ¿O solo contesten fue? todavía ahorita. Yo creo que nada más identifiquen qué áreas y la van contestando en el transcurso de la semana. O sea, de aquí hasta el miércoles, porque necesitan investigar cómo le van a hacer para mejorar esa área. ¿Sale? Entonces, si ahorita empiezas a contestarla, pues no vas a tener toda la información necesaria. Esta va a ser tarea, pues. Ah, ok. Esta va a ser tarea. Ok. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? No puede ser, lo tenemos que adjuntar en un archivo de Word o en comentario privado. Lo pueden hacer en comentario privado, lo pueden hacer en Word, le pueden tomar una foto de su libreta, como ustedes gusten. Nada más quiero ver que sí lo hagan, que investiguen y que me digan cómo le van a hacer para mejorar sus procesos de comunicación. Es más, si quieren hacer un video explicándomelo, también lo pueden adjuntar ahí en la plataforma. Pueden hacerlo como ustedes gusten, no hay problema. La cosa es que lo hagan, ¿sale? Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. No, profe, Todo todo bien, todo bien. correcto. Eso, no, están pero sí, qué bárbaro. Están poniendo atención con todo. Ok. Entonces, ahora déjenme. Ay, es que es un rollo aquí con estar cambiando de pantalla cada rato, pero bueno. Acabo de subir, les voy a subir un cuestionario. Es un cuestionario de clase. Ay, pero déjenme. Ese sí lo van a entregar para hoy. Nomás déjenme ponerlo en el tema que es. Ahí está. Entonces, ahorita les acaba de salir. Les voy a compartir la pantalla de. Ay, sí, no, aquí está. Tablón. Y acabo de subir algo que se llama cuestionario de clase. Vienen 6 preguntas. Es de la clase de hoy. Eso quiere decir que si pusieron atención a la clase, pueden contestarme estas 6 preguntas. Y tienen de límite, eso sí, tienen de límite lo que resta de la clase. Ya son cuarto para las 8. Entonces son 6 preguntas. Dentro de este momento, si tienen alguna duda, todavía me pueden preguntar. ¿Vale? Si tienen duda, todavía me pueden preguntar dentro de este tiempo. 15 minutos. Entonces apúrenle a contestar y si tienen duda me preguntan. Después de esos 15 minutos y ya después ya no me van a poder preguntar porque ya no voy a estar conectado. ¿Vale? Entonces, ok, empiecen a contestar.
Ok, ya deben ir terminando ese cuestionario. Quiero desearles un excelente fin de semana en lo que resta y la próxima ojalá les vaya muy bien en sus clases. En la próxima clase vamos a ver un poquito de cultura organizacional y vamos a empezar a ver cómo se construye un organigrama. Vamos a hacer una clasificación y todo ese asunto, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver, según lo que hace el autor Rodríguez Valencia, es el autor que vamos a revisar para esta parte del temario. Entonces, por si quieren ir investigando, ir ahondando en el tema, eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. Vamos a ver, vamos a terminar de ver cultura organizacional y vamos a irnos a diseño de organigramas. Y vamos a hacer ejercicios y vamos a ver qué otras dinámicas podemos hacer. ¿Vale? Entonces, Perla y Johnny, pónganle entregada. Marcar como entregada. Ok, gracias. Me queda Yuli y Esmeralda. Ya, profe. Perfecto, muy bien. Gracias. Los que ya terminaron, ¿alguna opinión sobre la clase? ¿Tienen alguna observación? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? ¿Cómo vamos? A mí se me hizo esta clase muy dinámica. Ok, perfecto. Eso quiere decir Muy bien, ¿no? interesante. Ok, perfecto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? ¿Algún consejo? ¿Todo bien? Profe, ya le llegó, ¿verdad? ¿Quién me habla? Esmeralda. Sí, Esmeralda. ya me llegó. Ya me llegó. Ok, sí. Ya nada más me falta el de Yuli Angelina Cruz. Entonces, pues, no, hombre, desearles, entonces, pasen una excelente noche. Cuídense mucho, nos estamos viendo la siguiente semana. Y bueno, no se olviden de su tarea, ¿eh? Hay que investigar qué estrategias puedo hacer para mejorar mi proceso de comunicación. Y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Profe.